Buenas noches, ingeniero. Nuestro tema es técnicas de hashing, los algoritmos que la soportan y su aplicación actual. Somos el grupo 8, integrantes Torres Masmarán Kevin, Troya Costa Alexis, Vallejos de la Liliana y Jan Estupiño Michelle. Como índice tenemos definición, técnicas de hashing, aplicaciones más utilizadas, algoritmos que las soportan, aplicación actual, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. ¿Qué es un hashing? En computación, el hashing es un área de conocimiento que se encarga de desarrollar algoritmos matemáticos que generan funciones de resumen o hash. El hashing es un método criptográfico que transforma o registra los datos o caracteres de cualquier longitud en valores compactos y fijos. Ofrece más seguridad que el cifrado, ya que los valores de hash no pueden volver a convertirse en valores originales sin una clave. El hashing es especialmente importante para la gestión y la seguridad de las bases de datos, los datos de los usuarios, la gestión de las contraseñas y la autentificación de los accesos. Es decir, es una pieza clave en la tecnología del blockchain y tiene una amplia utilidad. Es el resultado de una función hash, la cual es una operación criptográfica que genera identificadores únicos e irrepetibles a partir de una información dada. Esto quiere decir que los hash no pueden repetirse y si una vez que se repiten quedan anulados y ya no sirven. Para lo cual vamos a ver el siguiente video, que es un hashing y cómo funciona su proceso. Todos, bienvenidos una semana más a Se Aceptan Pagos en Bitcoin. Esta semana voy a hablar de un concepto muy importante dentro del mundo del Bitcoin y de las criptomonedas, un concepto fundamental para comprender la seguridad de la red. Esta semana entonces hablaremos del hashing. Bueno, el término hashing viene de la palabra hash. El hash no es otra cosa que una función criptográfica que transforma un paquete de datos en una secuencia aleatoria de cifras y letras y con una longitud fija. La función hash utilizada por la red de Bitcoin se denomina SHA-256. Para que lo entendáis mejor, os voy a mostrar un ejemplo. Bueno, me he venido a una web que genera hash aleatorios y en concreto pues utiliza el SHA-256, que es el hash, como he dicho, utilizado por la red de Bitcoin. Y bueno, voy a hacer una prueba para que la veáis, ¿no? Voy a poner la palabra hola y directamente me genera esa secuencia aleatoria de cifras y letras a partir de ese texto original, ¿no? Puedo cambiarlo, puedo poner mi nombre, Enrique, me genera otra diferente. Y cualquier pequeño cambio que yo introduzca en la secuencia de datos original, pues si añado dos es al final, me lo va a cambiar completamente. Si añado una otra E, pues nada, otro hash diferente. Y si lo borro y vuelvo al texto original, me generará el mismo hash que me había hecho antes para Enrique, ¿no? Así que los hash son únicos para una secuencia de datos en concreto. El uso de estas funciones hash se remontan a los años 60. Este tipo de función criptográfica ofrece un alto nivel de seguridad, lo que la hace ideal para codificar y proteger las transacciones y todos los datos de la red de Bitcoin. SHA es un acrónimo que viene del inglés Secure Hash Algorithm. Una cualidad fundamental de las funciones hash es que son unidireccionales, es decir, que de un paquete de datos podremos generar su hash, pero nunca podremos deducir el contenido original del mensaje a partir de un hash. La función solo actúa en una dirección. Voy a usar una analogía porque creo que con las analogías se entienden mejor las cosas. Digamos que el hash es como la receta para cocinar un plato. Tendríamos nuestros ingredientes, que equivaldrían al paquete de datos original. Luego esos ingredientes los combinaríamos entre ellos, según las indicaciones de la receta, para tener nuestro plato final.
Los ingredientes equivaldrían al paquete de datos original, la receta sería el equivalente a la función hash y el plato final sería esa secuencia de cifras y letras aleatorias. Ahora bien, si alguien te pide revertir la receta para recuperar los ingredientes y dejarlo en su estado natural, la tarea es imposible prácticamente. Pues con el hash pasa lo mismo. No podemos recuperar la información original a través de una función hash. No es imposible porque con muchísima potencia computacional, es decir, con muchísima fuerza bruta, se podría deducir el mensaje original, pero esto es prácticamente imposible. Las computadoras tendrían que hacer un cálculo casi infinito para deducir el contenido del mensaje original. Otra de las cualidades fundamentales del hash es que actúa como identificador de un paquete de datos en concreto, es decir, algo así como una huella dactilar digital. El más mínimo cambio que pudiese sufrir nuestro archivo original generaría un hash completamente diferente. Así que rápidamente podríamos ver si el mensaje original ha sido modificado o alterado. Nunca puede haber dos hashes iguales, salvo que el mensaje original sea idéntico. Otra de las peculiaridades de las funciones hash, como he dicho al principio del vídeo, es que tienen una longitud fija. La función SHA-256, utilizada por la red de Bitcoin, tiene una longitud de 64 caracteres. Ya esté compuesto el mensaje original por una sola letra, una sola cifra, o todo un libro, como el Quijote, el SHA-256 siempre va a generar esa cadena de 64 caracteres. Os lo voy a enseñar para que lo veáis. Bueno, ahora os voy a mostrar cómo el tamaño del hash no cambia, independientemente de la longitud del texto original. He vuelto a poner mi nombre y bueno, nos ha dado el mismo hash que antes porque es un hash único para esta serie de datos. Si ahora pongo un texto más largo, que he sacado de la Wikipedia, por cierto, de Satoshi Nakamoto, pues la longitud del hash no va a cambiar. Va a ser exactamente la misma que la que generó para mi nombre, para Enrique, para una sola palabra. Y va a ser también la misma para una única letra. Misma longitud. ¿Veis? Entonces podéis ver cómo es un excelente identificador. Si aquí pusiese un libro entero, la longitud no cambiaría. Sería exactamente la misma. Y es ahí donde reside su magia. Y como he dicho también, para adivinar el texto original de este hash, haría falta una potencia computacional monstruosa, gigantesca, por lo que es prácticamente imposible. Bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que hayáis entendido este concepto clave dentro de la red de Bitcoin y de las criptomonedas. Evidentemente podría seguir profundizando lo que es el hash, porque es un mundo bastante complejo, pero bueno, yo lo que quiero es que entendáis el concepto básico, ¿vale? Y su rol fundamental a la hora de garantizar la seguridad. Así que, como de costumbre, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis hacer clic en like, dándole a la campanita para estar al tanto de Técnicas del hashing. Existen varias técnicas de hashing en el campo de la seguridad. A continuación se presentarán algunas técnicas. El hashing criptográfico es una aplicación en el ámbito de la criptografía donde se utilizan algoritmos hash para garantizar la seguridad de los datos. Algunos de los algoritmos hash criptográficos más utilizados son el MD5, el SA1, el SA256, entre otros. El hash con sal es una técnica que añade un valor aleatorio y un único llamado sal a los datos antes de aplicar el algoritmo hash. Sal se concatena con los datos originales y luego se aplica el hashing. El uso de una sal aleatoria dificulta que el descifrado de la contraseña mediante ataques de fuerza bruta no sea descifrado, ¿no? El hash con clave es una técnica utilizada entre el emisor y el receptor para calcular el valor del hash. El objetivo es garantizar la integridad de los datos y verificar que no hayan sido modificados por terceros. Aplicaciones más utilizadas del hashing. Tenemos el almacenamiento de claves. En sistemas de criptografía se utilizan funciones hash para almacenar claves de forma segura. En lugar de almacenar las claves en texto plano, se almacenan como valores hash.
lo que dificulta recuperar las claves originales incluso si un atacante obtiene acceso no autorizado a los datos. Tenemos la verificación de archivos. Los valores hash también se utilizan para verificar la integridad de archivos descargados. Los sitios web y los proveedores de software a menudo proporcionan el valor hash de un archivo junto con la descarga. Los usuarios pueden verificar si el archivo se ha descargado correctamente comparando el valor de hash calculado localmente con el valor de hash proporcionado. También tenemos la detección de duplicados. Los valores hash se pueden utilizar para identificar duplicados en grandes conjuntos de datos. Al calcular los valores hash de los datos, es posible encontrar duplicados rápidamente mediante la comparación de los valores hash. Esto es útil en la gestión de archivos, la eliminación de duplicados y la detección de plagio. Tenemos aplicaciones de seguridad. Los hashes se utilizan en aplicaciones de seguridad como la autenticación de usuarios, el cifrado de datos y firmas digital. Tenemos el blockchain. El hash se utiliza en blockchain para crear los bloques que se agregan a la cadena de bloques, lo que permite un registro inmutable y seguro de las transacciones. A continuación les vamos a presentar un ejemplo. Aquí vamos a escribir el nombre de Michelle. Y aquí podemos observar cómo nos aparece el hash en MD5. Este de aquí nosotros ya no podemos regresar a la misma palabra, ¿no? Se mantiene la seguridad del hash. Los algoritmos que soportan el hashing, encontramos que existen algoritmos más comunes y algoritmos más seguros, ¿no? Existen algunos algoritmos de hashing ampliamente utilizados en la actualidad, como el MD5, que crea un valor de hash de 128 bits. Ha sido ampliamente utilizado en el pasado, pero actualmente se considera un poco vulnerable, ya que ciertas colisiones son descubiertas. Esto significa que es posible generar diferentes conjuntos de datos que produzcan el mismo valor de hash, lo que pone en riesgo la integridad de datos. Otra es el SA1, crea un valor de 160 bits, aunque ampliamente ha sido utilizado igualmente en el pasado, se ha vuelto de igual manera inseguro, pero tiene diferentes conjuntos de datos que generan el mismo valor de hash, lo que pone en riesgo de igual manera, ¿no? Entre los más seguros de los hash son el SA256, que es familiarizado con el SA2 y genera un valor de 256 bits. Ampliamente es utilizado en aplicaciones de seguridad en la actualidad debido a su mayor longitud de bits y resistente a colisiones. Es muy seguro y confiable. El SA3, este es de igual manera familiarizado con el SA2 y el SA3, utiliza una estructura interna diferente y ofrece una mayor resistencia y ciertos tipos de ataques. El SA también da una mayor seguridad y rendimiento en comparación que el SA2. Ha sido adaptado a aplicaciones que requieren un alto nivel de seguridad. Aplicaciones actuales. Una de las aplicaciones que se utiliza el hashing es en la firma digital de un documento digital.
Esta se crea una huella digital única del documento, conocida como hash, mediante un algoritmo matemático. Esta huella digital se cifra con la clave privada de la firma y se adjunta en el documento. Cuando el receptor recibe ese documento, la firma digitalizada realiza el proceso inverso, extrae la huella digital del documento recibido, la descifra con la clave pública del emisor y la compara con la huella digital original. Si los dos hashes coinciden, significa que el documento no ha sido modificado y la firma es auténtica. Bueno, como conclusiones tenemos que el hashing es una técnica fundamental en la criptografía y la seguridad de la información, que nos permite convertir datos de cualquier tamaño en una cadena de longitud fija, conocida como hash o resumen, y tiene una amplia gama de aplicaciones en diferentes áreas. Es una herramienta útil para proteger la integridad de datos que amenazan de la seguridad. Las recomendaciones tenemos que el hashing es la implementación de algoritmos hash criptográficos robustos y actualizados para así evitar posibles vulneraciones de la seguridad. Adicional, se recomienda utilizar siempre una clave secreta fuerte para aplicar técnicas de hashing. Considerar utilizar múltiples capas de seguridad, incluyendo a hash, para proteger mejor los datos. Estas son algunas de las recomendaciones para el uso de hashing. Sin embargo, es importante evaluar cuidadosamente cada caso y tener en cuenta los riesgos y beneficios de utilizar las técnicas de hashing para proteger los datos de